3:30 minutos, 3:30 minutos. Luis Carvajal en breve estará con nosotros, que es un experto en asuntos ambientales. Bueno. Es el responsable en la Universidad Autónoma de estos temas. Y queremos recabar su opinión sobre la mina de San Juan de la Maguana. Es importante un ratito escucharle. Aquí estuvo el ministro de Energía y Minas. Luis, y ¿sí? hizo las explicaciones del lugar, de las características de esta explotación, bueno, Cristian, de que es diferente. Es no bueno que la gente abierto, entienda etcétera. que Tony Isa, porque él lo ha recalcado mucho. Hola Luis, señores, Luis Carvajal. Tardes. Tony dijo, y ustedes me corrigen si estoy equivocada, que como energía, como ministerio, ellos técnicamente, vamos a decirlo así, ¿verdad? Habían dicho, bueno, no hay ningún problema. Ahora, medio ambiente es el que tiene que tomar la decisión final, tomando en consideraciones otras cuestiones, ¿verdad? Ahora, Tony ha pedido, el ministerio, como que hagan, no es así, como una ordenanza haga algo, ¿es así, Luis? Por encima de esta, antes de que medio ambiente, como que diga que sí, el gobierno diga, de la orden de que se explote la mina. Es lo que yo entiendo que es donde se le ha complicado la cosa a Energía y Minas. No, Energía y Minas ha Un dado... poquito más adelante. Sí. Bienvenido Buenas a tardes. toda la tarde, Luis. Buenas tardes. Ha dado los pasos que le manda la ley minera. Exacto. O sea, una vez ellos hacen la evaluación de la solicitud del estudio de factibilidad que fue entregado en el 2015, tú y yo habíamos hablado varias veces de ese estudio. Sí. Ellos tenían un plazo y Tony ha dicho, a mí se me cumplió el plazo y lo estoy entregando. Y ha dado las siguientes garantías, porque yo quiero que se sepa que nosotros entendemos cuál es la propuesta de la compañía minera. La compañía minera te dice, mira, nosotros no vamos a usar un proceso químico metalúrgico, nosotros vamos a ir sobre un bolsón de oro nativo, lo vamos a sacar, lo vamos a separar físicamente, no del todo, en un esquema de circulación de agua, y esa separación se va a enviar afuera. Nosotros no vamos a sacarle agua al río San Juan, ni le vamos a mandar, porque vamos a utilizar agua de lluvia, vamos a almacenar 60.000 metros cúbicos y vamos a estar en un esquema de reciclaje. Eso es más o menos el discurso. Por eso esto tiene muy poco impacto. Y la verdad, o sea, lo que ellos han dicho no es mentira, pero no es toda la verdad. Y a la hora de discutir un proyecto de este tipo hay que discutirlo de manera completa. Empecemos porque incluso no tan lejos como hace apenas unos meses se recibieron las últimas concesiones de exploración y ahí no hay 1 milímetro de tierra. Eso es bueno que los dominicanos lo sepan. Hemos mostrado muchas veces los mapas con Consuelo, 1 milímetro de tierra que esté libre de concesión minera. El mismo Frente Romero, Todo está el mismo Frente Romero concesionado, todo el sur. es un único pequeño frente que por una casualidad, por una serendipia, diría alguien por ahí, tiene la característica que permite abordarlo de esta manera. Pero el resto no tiene esas condiciones. Allí la minería, los materiales están inversos a como estaban en Cotuí. Arriba están los sulfuros, en el medio los óxidos y abajo está el oro nativo. Agotado este periodo, que no va a durar 5, pues digamos, Tony Isa habló de 7 años, pero agotado este periodo, que es inferior al periodo de estabilización minera. El periodo de equilibrio en inversión minera en todas partes del mundo está entre 5 y 8 años. Por lo tanto, ninguna compañía minera hace una inversión para tan corto tiempo porque es cuando empieza a obtener beneficios. Y en el mismo documento se dice que estas reservas pueden ampliarse a partir de otros hallazgos que ya están encontradas. Lo que pasa es que los otros hallazgos están en los óxidos y están en los sulfuros. Consecuentemente, estamos hablando de la vía de entrada de la minería en la cordillera central. ¿Es una presunción ese último? No es una presunción. No es una presunción. El esquema en que se ha manejado la minería en América Latina y el esquema propuesto para la región del Valle es generar grandes distritos mineros, que es lo que le va a dar la gran rentabilidad. Ciertamente tenemos mucho oro en esta zona. Pero yo quiero que nos coloquemos un poco alrededor de los factores que deben
llevar a la decisión. El primer factor que te lleva a tomar una decisión son los factores de riesgo con relación a los recursos alternativos que se usa ahí. Y hablamos de una región donde el 36% de la mano de obra local está relacionada directamente con la agricultura. Hablamos de 1.822 kilómetros cuadrados de suelos llanos, con pendientes muy bajas, profundos, que tienen como única fuente el río San Juan, porque aunque el Yaque del Sur se aproxima y tiene algunos otros ríos, todos los demás están por debajo del nivel del valle, y este es el único que puede suministrar riego por gravedad. Es el que además alimenta los principales acueductos. Colocar minería aurífera encima de él, por muchas seguridades que yo construyo, implica un alto nivel de riesgo para una región sumamente frágil. Y algo que hemos tratado de demostrar es que los accidentes mineros de todo tipo ocurren en las sociedades más avanzadas. Lo tuvimos en Estados Unidos el año pasado, tuvimos en Canadá un accidente que dañó una región del tamaño casi de República Dominicana. En Belo Horizonte, yo estuve recientemente en Belo Horizonte, tengo una hija que vive allá, hubo una ruptura de una presa de cobre, hubo un accidente que está provocando ahora que haya más de 50 comunidades a las que hay que estarle llevando agua. Hablamos de países enormes con muchísimas otras alternativas, y en el caso de la región del Valle no hay alternativa al río San Juan. Este solo factor de riesgo obliga a una política de ordenamiento. En la discusión de la ley de ordenamiento del territorio, que es primaria para pensar en el desarrollo estratégico y las inversiones estratégicas del país, se está planteando, la discusión es si es sobre 500 o sobre 600 metros el límite para permitir minería metálica. ¿Y dónde estamos nosotros? Estamos hablando por encima de los 850. Y todas estas concesiones están entre los 700 y los 1000 metros, bordeando todo el sistema de área protegida que viene desde Padre Las Casas, siguiendo el borde de Valle Nuevo, y luego el José del Carmen Ramírez hasta la frontera. Y en la frontera da la vuelta, porque incluso hay concesiones en violación a la ley al interior de Nalga de Maco y en los nacientes de los ríos fundamentales de esa zona fronteriza. ¿De qué estamos hablando? Que si no, sí, para exploración, pero toda concesión de exploración tiene vocación de explotación. Y la ley minera le abre esa posibilidad. Y de lo que estamos discutiendo en República Dominicana desde hace más de 30 años es que en el ordenamiento del territorio, ¿qué rol le vamos a dar a esa formación geomorfológica que es la cordillera central? En el caso particular, no en el espectro general, sino en el caso particular de Romero, ¿cuál es la alternativa? Dejar el oro ahí, esa riqueza de la que nos dotó el Señor, utilizar la tecnología que está proponiendo esta empresa, la paroscópica, o existe otra metodología para extraer ese oro. Yo quiero que me digan cuál es la opción. Okay, yo te voy a decir cuál es la opción. La primera que planteo es dejar ahí, porque si lo dejamos ahí en 10 o 15 años vamos a tener que comérnoslo. Sí, no lo comemos, pero tenemos agua. Pero vamos a tener agua. No es verdad que el agua esté en peligro. Vamos a tener agua y producción agrícola. No es verdad que el agua esté en peligro ahí. Si dices tú. Lo que explica Luis, que estás de acuerdo con que claro, y no tiene que ver con esa empresa. Sí. No, frente. No, o sea, la posibilidad. O sea, yo soy un profesional y sé lo que estoy hablando. Y él es profesional y sabe lo que está hablando. Y él también es profesional y sabe lo que está hablando. No, eso no importa. O sea, además, no, yo entiendo lo que él plantea. Pero de hecho, sí, porque el argumentario de la minera es muy convincente. Yo he dicho que por una serendipia, por una casualidad, ellos van sobre el único bolsón de oro nativo, ahí el oro nativo está por debajo, que tiene esa característica. Y di dos datos que son fundamentales en la toma de decisión para el sector minero. El primero tiene que ver con el periodo de equilibrio. El segundo, que es fundamental, tiene que ver con que aquí están disminuidos los riesgos. Una cosa es que yo disminuya los riesgos porque es verdad. Y otro que desaparezca. Y lo he estado diciendo desde el principio, es verdad que cuando yo voy por túneles mis impactos son mucho menores que si voy por cielo abierto. Pero para el volumen que yo estoy moviendo todos los días, que debo molerlo muy fino para poder hacer la separación mecánica, de todas maneras sí estoy exponiendo suelos extremadamente ácidos en un contorno
de un río que corre encajonado hacia la presa principal que garantiza toda una zona y donde una cosa es que yo pueda hablar de que tengo más garantía. Mira, a un niño yo le puedo permitir que dé vuelta de maroma en el piso. Y si se va a subir a una pared, ya tengo más cuidado. Pero quedemos pero si se va a subir a un... ¿Qué hacer con eso? Pero permítame decir esto. Si se va estoy en eso. Si se va a subir a un puente, el riesgo es de que si se cae se mata. Estamos hablando de que en la política de ordenamiento territorial, ir hacia esquemas de minería en República Dominicana por encima de los 600 metros, en esa zona de la cordillera productora de agua, constituye un contrasentido. Pero voy más lejos. Yo quiero decir dos cosas. El Ministerio de Energía y Minas debió esperar. ¿Qué medio ambiente le corresponde. Él está dando los pasos de la ley. Está bien, lo que él hizo de la ley es correcto. Ahora, ¿qué es lo que él debió esperar? Él ha sometido un proyecto de ley en el cual nosotros hemos participado en el debate. Y ese proyecto de ley revisa, por ejemplo, uno de los factores más terribles, y es que las concesiones son a 75 años, prorrogables 2 veces por 25 años. Estamos hablando de 125 años, entregando una parte del territorio en una zona como esta. ¿De ley que está? No, eso está en la ley actual. Él está modificando. Y se está planteando una modificación, y hubiera sido bueno que cualquier autorización se dé después de estas revisiones, no antes, porque nosotros generamos, porque la ley minera genera además un esquema de apropiación del territorio, porque es la única ley que te permite expropiar para apropiar y te coloca en un esquema de propiedad privada. Pero ese concepto no es aplicable a la explotación propiamente. Sí, es aplicable a la explotación e incluso a fase de la exploración, y está en la ley. Eso eso lo podemos discutir. Es un tema del que estoy hablando de manera continua y permanente, y es muy fácil buscarlo en el texto de la ley. La ley te dice que a la sola solicitud del minero del terreno, dentro o fuera de la concesión, procede la expropiación. Y una vez tú expropias, eso que tú expropias bajo un régimen de utilidad pública pasa a un esquema de propiedad privada. Cuando se discute, puede ser revertido. No puede ser revertido. En el caso de Loma Miranda. No, en el caso de Loma Miranda, la razón, el argumento principal que dio el presidente de la República para vetar la ley que la declaraba Parque Nacional era que el terreno del Pinito, que le costó 11 millones de pesos a Falcondo, hubiera habido que darle 342 millones de pesos, y está citado en el documento del presidente, que me tocó escribir la contestación inmediatamente porque te evidenció uno de los grandes actos de traición contra la patria dominicana, que fue la firma del convenio con la Confederación Suiza para proteger las inversiones, que obliga al país, en caso de que por cualquier razón una inversión no pueda desarrollarse, a pagarle no solamente el dinero gastado, sino los beneficios que esta compañía esperaba. Lo que ella proyectara, lo cual constituye un acto de lesa patria. De Capaperro, entonces. Claro, eso tiene que revisarse. Eso fue de esos actos de entrega absurda que en su momento tuvimos. Pero tal ejercicio demuestra que es posible revertirlo. O sea, que no cuando hay una voluntad política. Es que no se revierte. Fíjate que no se ha podido revertir. Porque ¿por qué se frenó? Se frenó, pero la propiedad sigue siendo de Falcondo. Y Falcondo lo adquirió bajo un esquema de utilidad pública. Porque si lo hace, entonces tiene que pagarle aquello. 300 y pico millones y lo validó. No, ellos le costó 11. El desalojo del Pinito fueron 11 familias, 1 millón por familia. Conozco a cada familia que se trasladó de ahí. Y lo que ellos habría que darle, si eso se le quita, son de dólares. Y lo dijo el presidente de la República en un documento público. En ese ¿cuánto es que hay que darle, Luis? Son 322. Tres veces. No es 3 veces, 322 millones de dólares. Eso es infinito. 11 millones de pesos son fracciones de dólares. La responsabilidad grande de eso, Luis, explotadores, desgraciados, en la autoridad cuando les permitió avanzar, y tú tienes que conocer toda una carretera que hay paralela a la autopista Duarte internamente, claro, hecha con el mismo material que extraían con la escoria. Hicieron la carretera, pero una carretera
paralela del mismo tamaño de una de las vías de la autopista. Porque estaba definida para trasladar los camiones. Que llega hasta la mina y llega a Bonao. Entonces, cuando la autoridad permitió hacer aquello, actuó con irresponsabilidad. Debían estar presos todos, desde el presidente de la República de entonces hasta el director de mina de entonces. Es verdad. Es verdad. Ahora, Ángel, quiero colocarte algunos otros elementos. Es verdad. Por favor, porque yo soy seguidor suyo. No, está bien. Estoy de acuerdo. No, y a mí me interesa, y a mí me gusta incluso hablar con la gente que no está de acuerdo, porque yo no hago nada intentando convencer a Consuelo, porque Consuelo es más radical que yo con eso. Eso sí es verdad. Entonces, fíjate, me dan ganas de caerle a patada todito. No, a mí no, doña Consuelo. No, a ti no, además este hombre es un marcialista. No hay problema. Pero yo quiero nosotros quisiéramos, en la respuesta de Ángel, cosas más específicas. Ángel dice, lo dejamos ahí, lo sacamos, lo podemos sacar bajo esos planteamientos, porque yo capté algo que Ángel te plantea. Y mira que a mí no me gusta que saquen eso. Pero Ángel, lo que yo pienso de lo que tú estás diciendo es, me dio la impresión, bueno, esto no hace daño ahora, pero por lo referente a las ganancias, esta gente tiene segundos planes, hay una segunda intención, pero me da la impresión por lo que tú has dicho que específicamente esto a 5 años no provoca mayores daños. No, vamos por partes. Sí. Yo dije que los daños eran menores que la explotación a cielo abierto. Sí. Pero el primer daño que crea es romper un criterio de ordenamiento que la sociedad dominicana está discutiendo desde que la primera persona que planteó eso, un señor llamado Salvador Dájer, que creo que es familia de Consuelo, mi tío, planteó la necesidad en un criterio de ordenamiento. Sí, él planteaba de 500 metros. Ahora, con mucha presión, de 500, 600, que en el esquema del ordenamiento, la ley de ordenamiento territorial que tienen todos los países, y nosotros no hemos logrado tenerla porque sobre el desorden del territorio se monta todas las mafias que hay en esta sociedad. Sí. ¿De acuerdo? Es una ley, esa ley de ordenamiento del territorio te define los usos en función de las capacidades y de la seguridad estratégica de un país. ¿Cuál es el elemento que te articula la seguridad estratégica de un país? El agua. Por lo tanto, modelos productivos que puedan entrar en contradicción con el uso de agua, tienen que ser suprimidos. Por ejemplo, no es verdad. Para privilegiar el agua. O sea, nosotros necesitamos toda agricultura, pero estamos peleando para que no haya agricultura en Valle Nuevo. ¿Quiere decir que estamos en contra de la agricultura? No, porque allí el secuestro del agua en las nacientes tiene una serie de impactos significativos del cual hemos hablado muchísimo. ¿Qué ocurre en el Valle de San Juan? Que habría que ver un río encajonado en montaña, pero no es el único. Óyeme, arriba de la presa de Sabanayegua también tenemos una concesión, la misma compañía, con otros elementos. ¿Qué vamos a hacer después que tú entres y tengas la gran inversión en la caminería? Es verdad que ellos dicen que no harán planta de beneficio en esta etapa, pero es verdad que tú vas a dejar luego los óxidos, que son más ricos, no son que la veta sobre la que van, o luego los sulfuros que están arriba, que esos sí son grandes. ¿Por qué no se inició con un proyecto en superficie? Porque allí la cantidad de sulfuro es tan alta que la posibilidad inmediata de alterar las aguas, eso no tendría control. Y muéveme, aunque sea en medio valor de pH, el agua del río San Juan, y creamos una catástrofe en el valle. Estamos hablando de que el país tiene que pensar su seguridad estratégica. El Valle de San Juan es el segundo en vulnerabilidad climática. Solo la pérdida de 3 años de sequía produjo daños económicos superiores a los beneficios que se anuncian para el Estado en 5 años. Pero ahora vamos a hablar del proyecto, que yo sé que a ti te interesa. El argumento de Gold Quest es precisamente que el oro sacado de esa zona no tendría ningún contacto con la superficie. Sí, ellos no va a tocar territorio dominicano, lo van a sacar, va a una laguna, allí lo van a recuperar. ¿Hay alguna etapa en el proceso de explotación que no responda a ese esquema? Óyeme, lo primero es que tú estás hablando de miles de toneladas por día de material removido que tiene que colocar en un sitio. Un material que es fundamentalmente sulfuroso y que por mucho que tú digas entrará en contacto. Tú tomarás,
podrá hablarme de todas las medidas para evitar que esas escorrentías ácidas vayan hacia el río San Juan, aunque tú estás en un cauce encajonado. No, de donde lo ubiques no, y de todo, donde quiera que tú lo ubiques es una cuenca y toda la cuenca va para el mismo sitio. Sí. O sea, en el concepto de cuenca, sobre todo con un elemento de que esos suelos son bastante impermeables, por lo tanto, las escorrentías van a ser en superficie hacia el agua. Pero una compañía, hay que revisar otros elementos. ¿Tú sabes cuál es el periodo de recuperación de la inversión que ellos plantean? 2 años y medio. Y díganme, ¿qué país que se respeta eso no es posible, le permite? No, está en el estudio de factibilidad. Sí, ¿tú crees que eso es posible? No, pero espérate, es el documento que se le entregó al Estado Dominicano. Y los montos, claro, y los montos difieren un poco del anuncio que hace Tony Isa. Pero me van a perdonar, yo valoro muchísimo a Tony Isa. Claro. En alguna etapa de mi vida fue uno de mis referentes. Exacto. En alguna etapa en algún momento fue un referente, pero que me perdone. 19 de septiembre del 2009, Alexander Medina anuncia el contrato con Barrigol, y te dice que este contrato tiene una situación fiscal que es la primera vez y que representa un enorme avance, que gracias a él va a resolverse el problema social y económico y todo óyeme, y nosotros cuando lo descubrimos empezamos una campaña que nos costó sudor y sangre, una campaña dura, y todo el aparato del Estado nos enfrentaba diciendo que era que no poníamos y diciendo que es un fraude, hasta que Danilo vino y dijo parte de lo que estábamos diciendo y cambió uno de los componentes de lo que nosotros estábamos denunciando, no todo, porque el contrato sigue siendo una estafa. ¿Qué pasó? Se le mintió al país. Pero vámonos a otra fecha. Se lleva al Congreso. ¿Ese señor está en minería? Todavía. Sí, el director de minería, porque él sigue siendo director. Que viene desde ahí, de Neiva. ¿Él es de Neiva? Sí. Ahora, yo quiero seguir con esto, porque nada más te voy a poner 3 botones de muestra. A ver, te puedo hacer una charretera que se llama, pero 3 botones de muestra. El segundo, se le anuncia al país un contrato excelente que va a permitir el desarrollo de la capital. Y contigo hablamos mucho de eso, Chávez, cuando eso ocurrió. Y se presenta un proyecto de isla artificial y se lleva al Congreso. Se le da a la prensa un proyecto y en el Congreso se deposita otro. ¿Tú sabes lo que es eso? La persona que descubrió eso, tú lo tienes al frente. Porque cuando yo tuve el proyecto, digo, no, pero esto no es lo que están diciendo los medios. Y empezamos con la discusión y resultó que la isla artificial, además de ser un enorme fraude, era un asunto que cargaba todo el Estado, era un verdadero engaño, y eso se comprobó muy rápidamente. Y voy a otro para tocar al mismo Tony. A Isa Conde, perdón, Antonio Isa Conde. Antonio Isa Conde anuncia que vamos a resolver el problema de los subsidios eléctricos. Vamos a capitalizar, como se le llamó a la privatización de la CDE. Y gracias a esa capitalización dispondremos de fondos fundamentales para ir a el Estado iba a reducir las pérdidas del sector eléctrico dominicano. Y ahí fue que tengo que tocarlo porque estamos hablando de credibilidad frente a un discurso y frente a una serie de cosas que demandan que la sociedad lo vea con todas las dudas. De la privatización de la CDE, la privatización de cuando la CREP, que él dirigió. Y un nombre que probablemente hasta Consuelo se le olvidó. Glenn Murray, gerente de operaciones de Alcoa. La Alcoa representa en República Dominicana la demostración más alta del progreso y es el inicio de la modernización del Estado. Un viejo sin dientes sube a aceitillar para que tú veas. Todo lo que estamos aquí lo conocemos. ¿Por qué yo lo digo? Porque la Barri, que todavía está diciendo en los medios y tiene anuncios. La Barri, que tiene anuncios en todos los sitios hablando de su cumplimiento ambiental, tiene las comunidades sin agua. Y hay que ir a verlo, porque hay que va ahí, se le salen los lagrimones. Que hemos ido con el senador Ángel, Don Félix a donde
hacer operativos médicos por la porque la salud. gente tiene qué bien. Le está dando requinto a la gente. O sea, que entonces no hay que teorizarle no eso. puede beber agua Sí. de Entonces, la zona. como dicen los abogados, no Es más palabras, buena magistrado. Una Adelante. pregunta, maestra. Sí. Tienen que No, repartir no, agua no, potable no. en la empresa. Ah, Sí, bueno. sí. no hay Y ni por- siquiera se la lleva Ángel, tú sabes que no lo Últimamente dijeron. Lo que no le están plantea el llevando. ministro de que va a recoger el agua de la lluvia, Claro. de que no se va a afectar el agua local. Embote. Te voy a dar un dato técnico. A ver. El balance Si no hídrico, llueve, el balance hídrico en esa zona, o sea, de pluviometría bajo transpiración, es menos 435 milímetros. ¿Qué es lo que es? O sea, que se evapora más agua que la que cae. ¿Por qué se evapora más agua que la que cae? Porque es una cuenca que trae agua prestada que vienen desde otro sitio. Consecuentemente, si se evapora más que la que cae, y te estoy dando datos oficiales del INDRI, que lo he usado en todos estos debates, hay algo ahí que no es verdad. O sea, hay algo que no cuadra. Tú me podrás decir, nosotros vamos a tomar poco, vamos a colectar, y después que la Sí, colectemos, sí. vamos a reciclarla en un mecanismo totalmente cerrado, de tal manera que no se me evapore una gota. Porque de otra manera, ahí hay algo que discutir. Ojo, qué? ojo, espérate, un asunto es lo que se anuncia y lo que se dice, y lo otro es Lo que y de eso Ángel sabe muy bien lo que yo prospecto después en un documento de detalle que es que es como pasar el peine en cabello Pero no- La enredado. verdad que a nosotros Entonces, nos no, han pasado sí. muchas cosas. Porque Balaguer Ángel hizo una planta, de que la planta y todavía está ahí sin funcionar la planta esa. Claro. ¿Quién fue que se cogió esos cuartos cuando Balaguer? Hay varias plantas Ahora, en una proceso. pregunta. Pero Aquí cuando se han Balaguer- robado muchas cosas cuando todo el mundo. La planta de Barahona que está Ángel, esa planta. Sí. La de, La planta la de de Balaguer. tratamiento. No, de electricidad. Ah, la de electricidad. ¿Cómo es que se llama? Usted está hablando de la planta Coyentri. de Coyentri. No está operando en este momento. Está operando. Cuando Cuando el barril de transformó petróleo La está conversión. por debajo de los Gas. $60, pueden prenderla. Pero está nueva, No no la habían está nueva, usado, no la han 300 megas. Pero hay que pagarle $5 millones, bueno, Sí. 4.700.000. Ajá. Todos los meses esté prendida O apagada. ¿Qué ha Gracias pasado- a Joaquín ¿Qué ha Balaguer. pasado Fue con la Balaguer ley que la de hizo. ordenamiento ¿Quién fue? territorial? Sí, fue Balaguer. Fue Balaguer. Oye, ¿Y quién fue que se cogió esos cuartos cuando Balaguer? No, es un buen proyecto, lo que falta es la reconversión. Ay. Ley de ordenamiento territorial. ¿Qué ha pasado? Ay, Sí, mi no, madre. ¿O solo fue una excusa? No. La ley de ordenamiento territorial Sí, es una está- propuesta del movimiento social y ambiental Pero afecta desde hace poder- más de pero 30 afecta a los años. poderosos de este país, tú lo sabes. Y de hecho, ha sido un mandato de 2 leyes. Lo mandó la ley De la 6400 y luego la Constitución lo envía. En el Congreso se ha estado trabajando y discutiendo. Está ¿Qué ha lista. ocurrido? Sí, no, está lista, pero yo te voy a decir la verdad. Yo que he peleado para que esa ley se apruebe, Le quedan 10 años. cuando vi más o menos los cambios que le introdujeron al interior del Congreso, yo prefiero que se quede. sigamos mientras tanto Sin ley. Porque no, mira qué es lo que ocurre. Ocurre que en el Congreso, no vayan a creer que en el Congreso todo el mundo es serio, ¿eh? No, pero es para... Ay, qué chido. No, No sabemos que todo el mundo es serio. No, No, lo que pero- sabemos es que hay algunos. Algunos. No, o sea, sí, pero le digo, porque en el Congreso, cada vez que la ley avanza, ha terminado, yo voy a todas las reuniones, a todos los debates, porque nosotros vamos, o sea, nosotros yo no lo estoy contando porque no vamos, nosotros vamos al Congreso. Una estamos ahí. presencia incómoda, Y me después imagino, que, ¿no? claro, y después que uno ha hecho el trabajo, y hemos trabajado en las comisiones, al final alguien se lleva la ley y cuando vuelve el texto es totalmente otro. Eso ha pasado varias veces con la ley de La ley agua. de igual que la ley de partido agua. y Sí, la ley de partido porque, político. porque una de las La ley de líneas, agua. por ejemplo, alrededor de la ley de agua, Sí. el gran debate es si nosotros permitiremos la privatización, no importa qué nombre le busquen o no de las aguas, o lo impedimos. Ahí hay 3 problemas que lo paran. La gestión, porque todo el mundo quiere dirigir el sector agua por los Sí, recursos. sí. 2, el problema de abrir la posibilidad de monetizar los servicios vinculados al agua y el manejo privado de la cuenca. Pero habla, ¿qué quiere decir manejo privado de la cuenca? Privatización. la privatizar. Los ríos, No, privatizar. Una los cuenca. ríos, Mire, el agua. y lo voy a decir, por ejemplo, cuando se discutía. ¿Cuál es la tercera? Para O sea, que la gente entienda. y la tercera es ordenar las actividades productivas de tal manera que tú puedas limitar en función de la producción de agua. Del agua. Por ejemplo, ustedes no sabían que aunque la ley de medio ambiente establece que tú no puedes colocarme una mina en un lugar como donde va a estar Romero, la ley de minería no dice eso. La ley de minería dice más. La ley de minería dice
que el minero que tiene la concesión tiene derecho prioritario sobre las aguas que ocurriesen en su mundo. Eso dice la actual ley divina. Se materializa en Cotuí. Sí, entonces, con un fenómeno, con un hecho como ese, tú me planteas a mí que me va a colocar una compañía minera arriba de cada presa de este país y de cada río importante y que esta sociedad se va a quedar tranquilo. Mira, si yo fuera sanjuanero, estuviera en la calle. Si yo fuera sanjuanero, yo espero que Danilo salga a la calle a protestar contra la mina. Lo invito. Sal a la calle a protestar contra la mina. Dice Luis Carvajal. ¿Y por qué usted le dicen terrorista? No. A ti sobre todo. Mira, a mí me gusta cada vez que me dicen terrorista o fundamentalista, porque me lo dice gente que por ganarse unos pesos es capaz de destruir un río. Espérate. Me gusta que me digan terrorista, porque una compañía de repente que produce, coge un desecho peligroso que tiene que estar en un esquema de registro y que el Ministerio de Salud Pública y el de Medio Ambiente pudieron haber averiguado con un clic si llevan un registro adecuado, y me tira en 2 comunidades. Y ahora porque no lo han querido encontrar. Ustedes saben quién lo tiró. Mira, nosotros tenemos informaciones, pero yo no soy ni fiscal ni policía. Corresponde a la Procuraduría Ambiental, que se hace cómplice si no actúa. Pero que ella, señora, está de vacaciones, ella no sabe que la corresponde a la Procuraduría Ambiental y al Ministerio averiguarlo. Ahora, quiero aprovechar esta ventana para hacerle una solicitud al procurador ambiental y a su jefe, el procurador general de la República. Sí, o sea, la Procuraduría Ambiental, a quien esté ahí. La solicitud es que cuando sometan a la justicia, porque aquí se viola con todos los agravantes habido y por haber, y lleva las sanciones más estrictas que establece la ley ambiental, no se sancione ni al chofer ni a los que cargaron los sacos, sino a los dueños de la compañía. Porque, oiga bien, en el fenómeno del carbón, siempre se afecta al chiquito. Aquí no hay un solo general, perdón, dije general, o un solo político, dije político. No, generales y políticos. No hay uno solo que haya sido nunca sometido por el negocio del carbón. Entonces, que en este caso, que están obligados, y yo le voy a pedir a este programa, que si se acuerdan cada día, aunque sea, cojan un segundo para pedir que ese caso se aclare, porque tienen la posibilidad. Yo lo sé. Luis, cada vez, bueno, a propósito de esta reflexión que tú compartes. Luis Carvajal. Que tú compartes precisamente me está votando con todos rato, nosotros, nos lleva necesariamente a hacer una pregunta. ¿Dónde estabas tú justamente cuando se aprobó el contrato de la Barrigold? ¿Tú no te enteraste de lo que pasó en esa ocasión? Óyeme, te puedo dar, qué bueno que tú me haces esa pregunta. Tenemos una testigo aquí que puede hacerlo. Es fácil de olvidar. El contrato de Barrigold me lo puso en la mano al otro día de llevarse allá, Gille Fernández, diputado reformista de San Francisco de Macorís, que presidía la Comisión Ambiental. Creo que fue la primera persona fuera del Congreso y empezamos, ese mismo día nos reunimos. Osiris estaba fuera del país, pero cuando llegó nos juntamos y se inició un proceso que no ha parado todavía, porque el contrato sigue siendo una estafa. Nosotros caminamos el país denunciando, y te puedo decir que cualquier legislador que diga que no lo leyó, lo hizo porque no le dio su gana, porque la Academia de Ciencias los visitó, le expusimos, le hablamos, hicimos una labor para que se quisiera, y nos decían, cuando íbamos ya, tenemos una línea. Tú eras diputado, ¿verdad? Y fuimos donde ustedes. Personal, allá, el diputado que diga que no nos vio esa vez, que estaba ahí, dice mentira. 5 o 6 diputados no votamos. ¿Estamos de acuerdo? Hay uno en línea política. Era uno de ellos. Claro. Sí. Claro. Yo, Molina, Minú, Cristian Jiménez. No. Fuimos pocos. Cristian Paredes. Pocos. Fuimos los que nos votamos. Quiero que sepas que el yo pedí presidente una dispensa Leonel Fernández, ¿verdad? Sí. Fue en su gobierno. Fue en su gobierno. Me claro. invita, con todo el respeto, y se lo agradezco mucho porque pasó una tarde muy agradable. Muy amena. Muy amena. Luis, espérate. A conversar con él en el Palacio Nacional. Hablamos del libro, hablamos del neoliberalismo, hablamos de Haití, hablamos hasta de Rubén Silié, hablamos de esto, de Brzezinski, el tablero mundial. Me regaló un libro de Brzezinski interesantísimo. Y le digo, presidente, ahora Barrigold, me dijo, tenemos
Doña Consuelo, descanse. Tenemos los mejores abogados que van a hacer ese contrato de Barrigol. Deberían estar presos a favor del todos. país. ¿Tú sabes quiénes son? Una firma de abogados famosísima. Todo va a ser a favor del país. Por mis 7 nietos, que me lo dijo el doctor Leonel Fernández. Y eso se le dijo a todo el mundo. Yo voy más lejos. Cuando nosotros empezamos a confrontarlos, se inició una campaña tan dura contra nosotros, que empezaron a decir que éramos nosotros a lo que estábamos recibiendo dinero. Y yo decía, pero ven acá. Óyeme eso. ¿De dónde? Como ¿Y cómo? cuando Gonzalo, que decían que era que nos estaban dando cuartos, de que una cementera nos estaba dando. Pero me alegra que tú hables de Barrigol y que Consuelo contara eso. Sí, señor. Porque nos están haciendo una historia similar en San Juan. Y yo no me la creo. El que quiera creerlo, que lo creo. Yo felicito a Ángel por la buena fe que tiene. Luis, el quien quiera predicar que vaya donde él. Luis, finalmente, no lo vamos a comer. ¿Tienen información No sobre lo lo que comamos, planteó que no lo comamos. el ministro No hay ambiental? En agua, no lo vamos a lo que comer en planteó el agua. ministro del problema de agua de Haití y cómo afectaría a la isla. No. Lo primero es un problema de una gravedad sin límite. Ahora, el problema de Haití no es el problema de Haití. Nosotros estamos separados, tenemos la frontera y todo lo que discutimos, pero ambientalmente, claro. Esa crisis es una crisis territorial. Pero espérate. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Porque yo conozco Sí, la sí. zona y conozco el proyecto. Oigan de lo que estamos hablando, señores. La alimentación de agua de Haití nace en República Dominicana. Sí, el 83% del agua, 85%. Sí. Contado, 80, sí. Río Artibonito, Ujú. Sí. que nace en Narga de Maco. Sí, ¿Y de dónde nace está como la Neita Narga? y Boca y después se va. Narga. Sí. Narga de Maco, ahí en ¿cómo que se En llama? Restauración. En Restauración. Fuerte. Sí. Narga de Maco. O Narga de Maco, doña Consuelo. Sí. Narga. Óigame. Ese río es el río de mayor potencial energético del país. Yo quiero que ustedes vean ese río corriendo, Sí. que vean ese río corriendo en Bánica. Para que ustedes vean un Bánica. río con energía, perdiéndose esa energía. Mientras que en esa zona no hay energía eléctrica porque viven del apagón. Entonces yo pregunto, Carvajal, óigame hermano, ¿cuál es el daño que nosotros le vamos a causar a Haití si nosotros preparamos 2 o 3 sifones? ¿Qué es lo que se va a hacer ahí? Porque no es una presa para hacer más nada, es para acumular agua, para que le dé presión, para que una turbina genere electricidad. Esta mañana- ¡Más nada! No, y seguirían el mismo curso. Somos nosotros que le damos agua a Haití y no nos atrevemos a ponerle la mano porque Pero la comunidad ellos sí. internacional, pero ellos tienen 2 presas ya y Sí. están construyendo las 3 bocas Sí. que alimentadas también por ese río, Sí, sin señor. preguntarnos a nosotros. Así es. Entonces, ¿qué diablo es? Yo Ángel, creo pero que esa esas hidroeléctricas pregunta- que se están preparando ahí Sí. tienen que ser construidas por la República Dominicana. Sí, señor. Porque no es posible que también nos quieran limitar en esa vaina. Es verdad. Estoy de Esta acuerdo. mañana decía el director Ahí sí de estoy de minería, acuerdo. Luis Carvajal. Sí. Esta mañana decía el Con eso director. nos vamos. ¿El director o el ministro? minería. Al La director. primera- El director de minería, Alexander. justamente. Cuando- Él La decía, él explicaba allá abajo. en un programa La que vino allá abajo. matinal de televisión que La otra, el la problema otra. del agua Sí, se la de resuelve, bueno, peligre. con los 8 meses peligre, que yo quería de hablar alguna vez. pluviometría, ¿no? Es decir, de lluvia que se registra en esa zona. Dice él que es una de las más altas pluviometrías de la República Dominicana, pero que además se construiría una especie de laguna, es decir, un lago para acumular el agua, para suplir el agua justamente en los 4 meses en que no llueve. Esa puede ser una solución desde el punto de vista de ese esquema. Sí, mira, en ese discurso hay verdades y mentiras. Primero, no es una zona de tan alta pluviometría. La región del Valle de San Juan, le puede preguntar a cualquier sanjuanero. En la zona más alta sí. Ahora, el agua que tú vas a captar de lluvia y que va a colocar en una represa, ¿quién es que se la está quitando? ¿Para dónde iba? Para el río y para la otra presa. Eso está fuera de duda. Es verdad que tú me dices que la voy a retener aquí y que voy a tratar de liberarla la menor posible. Pero ojo. El gran problema de este debate es que nosotros debatamos solo las condiciones que operan alrededor de lo que está descrito para Romero y no de las fragilidades intrínsecas de la región, que es lo que primero se toma en cuenta a la hora de tomar una decisión.
Y esa decisión es una barbaridad. Fíjate, yo escuché al ministro, lo he escuchado varias veces, y él se queja porque nosotros dijimos, oye, pero ustedes se adelantaron con relación a la ley de minas. Si tú estás revisando una serie de cuestiones en la ley, ¿bajo cuál nuevo reglamento tú vas a operar esta mina si diste el permiso ahora? ¿Bajo la vieja? Entonces, ¿qué tal? ¿Lo está protegiendo con esto? ¿O vamos a esperar la próxima? Carvajal. Bien. Gracias. No a la Pucho. vida. Gracias. No Luis a la Carvajal. Gracias, un Cristian. experto en estos asuntos, lo vamos a traer con más frecuencia. Sí, ¿me entiendes? señor. Necesito aprender más sobre agua. Ay, Yo sí, que pero bebo tanto. sí, es verdad. Gracias, Luis, Carvajal. desde hace tiempo viene hablando de La agua. vida entera. Cambio Dios fuera, te Mauricio. bendiga, Luis.